Mis amados hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga, qué gusto de verlos nuevamente por estos espacios digitales. Les saluda su hermano Daniel Puga y recuerde que aquí en Ministerios Bosque Clama tenemos un compromiso con la palabra del Señor. Hoy es domingo 3 de octubre del 2021, ya gracias a Dios. Gracias a Dios entramos ya a un nuevo mes por su gracia. Hasta aquí el Señor ha sido fiel. Un nuevo mes de este año 2021, un año de bendiciones, de luchas, de victorias, pero de grandes bendiciones. Recuerde, insisto, Ministerios Bosque Clama está comprometido con la palabra del Señor y pues bueno, pues aquí estamos listos para meditar en su palabra. Sea usted bienvenido, conéctese, prepare sus cosas, reúnase o regálenos un espacio, ¿verdad? Regálese un espacio para poder reflexionar y meditar en su palabra. Hoy es domingo, es día del Señor y hay que ir a la palabra del Señor. Dejemos que Dios hable en el día del Señor. Así que acérquese, véngase para acá y por favor regáleme unos segunditos en lo que mandamos nuestras ligas a todos nuestros amigos en nuestras otras plataformas. Así que por favor acérquese. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Dios le bendiga. Gusto en verle, gusto en saludarle. Esta semana pues hemos visto también un poquito el clima, un poquito frío por acá, ya apenas está saliendo el solecito, gracias a Dios. Estamos disfrutando de este rico clima que yo estoy perfectamente seguro de que lo disfrutan en muchas otras partes del mundo, pero aquí siempre es especial, siempre es especial. Y le damos gracias a Dios por el maravilloso clima que el Señor nos permite tener. Entonces, pues bueno, nos estamos disponiendo para este ejercicio maravilloso que es meditar en la palabra del Señor. Y pues ahora vamos a acercarnos al texto de segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Acompáñenme por favor. Ya estamos a punto de iniciar. Y bueno, pues yo espero que usted esté hambriento de la palabra del Señor. Entonces, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, es el texto que vamos a usar en esta mañana para meditar en el Señor. Y la palabra del Señor dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Voy a leer un versículo más, el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar, ¿qué le parece? Padre bendito, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias y nos acercamos a ti en esta mañana, agradecidos porque en esta semana hemos visto tu mano, hemos visto tu fidelidad, tu protección, tu misericordia, tu cuidado. Hoy, Señor, que hemos llegado a un nuevo mes, a un nuevo domingo, Señor, queremos, Señor, espiritualmente acercarnos, Señor, física, mentalmente, Señor, acercarnos, donde quiera que estemos, con quien estemos, en la circunstancia en la que estemos. Queremos acercarnos a tu palabra y que sea ella, Señor, al abrirse, la que nos hable, la que nos asombre con lo que es tu persona, Señor. Padre, en esta mañana rogamos que nos muestres la gloria de Dios en la faz de Jesucristo a través de la palabra. Rogamos, Señor, que hoy ilumines nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y transformes, Señor, con el martillo que es tu palabra, con el fuego, Señor, que de ella emana, que nos permitas mirarnos, Señor, en ella correctamente como somos, como en un espejo. Rogamos que ella en esta mañana nos alimente de la leche y la miel que de ella fluye libremente. Señor, tu palabra es perfecta, tu palabra es justa,
Tu palabra es extraordinaria, maravillosa, poderosa, y es a ella, Señor, a la que venimos a escuchar, porque al escucharla a ella te escuchamos a ti. Aquí estás, Señor, contenido para nosotros en tu revelación especial. Por eso, Señor, en esta mañana nos disponemos para esta tarea. Yo te pido humildemente, Señor, que me ayudes, que me asistas en mis limitadas capacidades, Señor, que tú me has dado, Señor. Aumentalas, Señor, para poder exponer fielmente tu palabra y ser un instrumento para edificar a tu pueblo y bendecirlo, Señor. Y que esta palabra llegue a donde tenga que llegar, Señor, y que cumpla el propósito que tú quieres que cumpla. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús en este tiempo, y en su nombre decimos amén. Amén. Mis amados, lo hemos dicho y quiero dejarlo claro. Aquí, en Ministerios Voz que Clama, afirmamos con absoluta y fundamental certeza que la Biblia es la palabra de Dios. Y en ella encontramos la única fuente verdadera de toda la verdad en y a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La historia de la fe, desde la creación del mundo, desde la creación del hombre hasta nuestros días, nos ha revelado que el gran error de la humanidad ha sido y es apartarse, alejarse, tergiversar la palabra de Dios, alejarse de lo que de ella emana, de su poder y autoridad. Algo que debemos tener presente es que el poder y la autoridad de las Escrituras no surgió, no fue un invento de la Reforma Protestante del siglo XVI. Recuerde que estamos en esta serie reformando nuestra fe. En el mes de octubre estamos recordando pues esta gesta, este movimiento que se dio de despertar en la Iglesia de Cristo en la Reforma Protestante en el año 1517, hace ya más de 500 años. Y es importante recordar que, como lo mencionábamos hace una semana, lo más importante no son los hombres, sino el Dios al cual creyeron estos hombres y descubrieron en las Escrituras. Ahí estaba, solamente que estaba por ahí la Biblia guardada, cerrada, en otro idioma, ¿verdad? Algo que debemos, insisto, recordar y tener presente siempre cuando hacemos una conmemoración de la Reforma, es recordar que la Reforma Protestante no inventó nada. Descubrió lo que ya estaba revelado en las Escrituras. Personajes como Lutero o Calvino, Martín Lutero, el reformador alemán, y Calvino, el reformador francés, el hombre de Ginebra, lo que encontraron aquí fue el tesoro más grande de todos los tiempos, el poder y la autoridad. Mis amados, la Biblia ha revelado su poder y autoridad desde la eternidad pasada, en la eternidad presente, y la mostrará en la eternidad futura. El poder y la autoridad de Dios está aquí en todas sus páginas. Uno de los principios y las columnas de la Reforma Protestante, de estas 5 solas, se encuentra en este principio que es la sola Escritura. Es la Biblia misma la que declara reiterada e insistentemente que son las Escrituras, no un texto cualquiera, son la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. En la antigüedad, los profetas apelaron a las Escrituras como base y fundamento de todas las promesas y juicios de Dios. El Señor Jesucristo y sus apóstoles encontraron en las Sagradas Escrituras todo el piso y el cimiento de la doctrina cristiana, de la doctrina de la Iglesia. Para los reformadores del siglo XVI, solo Escritura define y establece lo que debe de ser creído y practicado en la Iglesia.
Mis amados, cualquier otra autoridad en rivalidad o en competencia tiene que ser rechazada en nuestras vidas y en la vida de su iglesia. Solo la Escritura manda. Ellos reconocieron por la sola Escritura que solo Cristo es cabeza de la iglesia, pero no solo eso, sino que el Señor ejerce ese señorío y esa supremacía únicamente y por medio de su sola Escritura. Aquí está el poder de Dios, aquí está la autoridad de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que cantamos, todo lo que creemos, dentro y fuera de nuestros lugares de culto, porque cuando hablamos de la iglesia no solamente hablamos del lugar de culto, hablamos del pueblo de Dios. Todo lo que hacemos, cantamos y creemos, como dice primera los Corintios, si coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es la sola Escritura la que nos lleva a la gloria de Dios. Mis amados, todo lo que hacemos debe estar sometido a la prueba, al examen, a la constante revisión, al cuidadoso escrutinio, a la guía amorosa de la luz que de ella se emana. El salmista dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú quieres caminar por el camino correcto te lo va a mostrar las Escrituras. Mis amados, son las sagradas Escrituras, no los papas, son las sagradas Escrituras, no los concilios, son las sagradas Escrituras, no las tradiciones de los hombres, son las sagradas Escrituras, no los eruditos, son las sagradas Escrituras, no los teólogos. Son las sagradas Escrituras, no los pastores ni los predicadores. Son las sagradas Escrituras, no los ancianos o los diáconos de tu congregación. Son las sagradas Escrituras, no las denominaciones cualesquiera que éstas sean y los movimientos cualesquiera que estos sean. Son las sagradas Escrituras, no las congregaciones, no las asambleas de los creyentes. Son las sagradas Escrituras, no el creyente mismo, no soy yo. Son las sagradas Escrituras, no el mundo. Son las sagradas Escrituras, no el diablo. Son las sagradas Escrituras, y por demás está decir que no es el hombre el que manda, el que tiene señorío, autoridad en nuestras vidas. La palabra de Dios, las Escrituras, son la única fuente de autoridad y poder para el creyente. Ninguno de estas cosas, ninguno de estos personajes o tradiciones tiene más peso que la palabra de Dios. Esa, mis amados, fue la verdad reveladora que en el pasado guió e iluminó el corazón, la mente y el camino de Lutero a través de sus 95 tesis, de Juan Calvino y su institución de la religión cristiana, de los puritanos ingleses, hombres como John Owen, como John Bunyan, como Thomas Watson y un montón más. Mis amados, esta fe en las Escrituras, esta autoridad y este poder fue la antorcha que encendió el alma de John Wesley, de George Whitefield, de Jonathan Edwards en Norteamérica, de Charles H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y gracias a Dios, de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, gracias a los cuales tenemos la Biblia en español y muchas versiones más que de ella se derivan. Mis amados, esta fe, esta verdad inmutable y eterna de la sola Escritura es la trompeta que sigue sonando desde las azoteas, desde todo lugar alto, desde todos los espacios, desde todas las redes sociales, desde donde un pequeño ramillete de hombres piadosos e iglesias perseverantes y ovejas fieles del rebaño de Cristo a través de los siglos ha proclamado a las naciones que Dios reina a través y por medio de su palabra. A su nombre sea la gloria. Mis amados, son las sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, la suprema autoridad, la fuente de todo poder en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Por eso en esta mañana vamos a examinar
3 puntos acerca del poder y la autoridad de la palabra de Dios en las Escrituras. Punto número 1, vamos a mirar el poder y la autoridad de las Escrituras en sus propias palabras, en las propias palabras de las Escrituras. Mis amados, la Biblia afirma que es la palabra de Dios. Solamente en el Antiguo Testamento, la Biblia afirma más de 2500 veces que Dios es el autor de todo lo que está escrito en sus páginas, desde Génesis hasta Malaquías. En el Nuevo Testamento, la expresión la palabra de Dios aparece más de 40 veces. Eso es esta verdad, esta convicción de que la palabra de Dios está contenida en las Escrituras. Eso fue lo que el Señor Jesús predicó, lo que los apóstoles enseñaron. Fue la palabra que recibieron las naciones gentiles a través de la expansión de la iglesia. Mis amados, esta verdad clave de que la Biblia es la palabra de Dios fue la que predicó el apóstol Pablo en su primer, segundo y tercer viaje misionero. Bajo ese principio vivió y murió. El apóstol Pablo tuvo sumo cuidado en asegurarse y asegurarle a sus hijos en la fe en todas las iglesias de Asia que estaba transmitiendo únicamente y de manera sana, sin adulterar, la palabra de Dios, no la de él, no la suya. Por ejemplo, el Salmo 119, que es el gran salmo que exalta, glorifica y habla de las excelencias de la palabra de Dios. Vamos a encontrar adjetivos que la describen como mandamientos, ordenanzas, testimonios, estatutos, juicios, la ley. Este salmo maravilloso que le invito a leer resalta la importancia central de las Escrituras en nuestra vida y en toda la vida del hombre. El profeta Isaías, por ejemplo, hace contundentes afirmaciones acerca del poder y la autoridad de la palabra de Dios. Hablando acerca del engaño que había en sus tiempos, porque había personas que confiaban más en la palabra de los hombres, en sueños, en visiones, en estadísticas, en criterios políticos. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice que vayamos a la ley y el testimonio. A la ley y al testimonio es a donde tenemos que ir, mis amados. A la ley y al testimonio como iglesia, a la ley y al testimonio como hombres, a la ley y al testimonio como creyentes, a la ley y al testimonio como criaturas de Dios. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La Biblia, mis amados, se distingue de cualquier otro texto de ética o de moralidad. No es como el Bhagavad Gita, no es como el Corán de los musulmanes, no es como el libro de Confucio, no es como ningún libro de filosofía barata, de autoayuda. No es un libro de principios solamente de mejora. No, a veces siento que muchas veces agarramos la Biblia solamente para que nos dé consejitos, para que nos vaya bien. Incluso podemos agarrar la Biblia como un libro de instrucción religiosa. Y la Biblia, mis amados, está muy por encima de eso. El Salmo 19, por ejemplo, nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso no lo puede hacer cualquier libro. La Biblia nos dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo estoy seguro de que ningún texto humano, escrito e inspirado por los hombres, puede hacer eso. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, que persiste en las Escrituras, a las que él mismo llama sagradas Escrituras. Dice 2 Timoteo 3:15, que le anima a persistir y lo que ha aprendido desde la niñez en las sagradas Escrituras. Y asimismo, por ejemplo, en Romanos 1:2, él las llama santas, las santas Escrituras. Mis amados, como leímos al inicio, la Biblia misma reivindica autoridad completa en materia de enseñanza, reprobación, corrección, instrucción.
puesto que no es la palabra de cualquier persona, es la palabra de Dios. Hablando acerca de las propias palabras de la Escritura, acerca del poder y la autoridad, la Biblia también afirma que la Biblia es inspirada. Y lo leímos hace un momento, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando la Biblia habla a través de la pluma del apóstol Pablo, esta declaración es sumamente importante. Dice el texto que toda la Escritura, es decir, la totalidad de la misma, toda la Escritura es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Cuando el versículo nos dice que es inspirada por Dios, nos revela la fuente de donde proviene. Es decir, proviene de Dios, es inspirada por Dios, no por el hombre. No son los autores, sino las escrituras las que son inspiradas. La palabra griega usada aquí en el griego, theopneustos, es decir, quiere enfatizar que fue la palabra literalmente exhalada por Dios, que Él vertió su aliento divino al pronunciarlas. Al decirnos el texto que la palabra es útil, nos muestra su autoridad y su poder en el provecho por nuestra parte de aplicarlas y obedecerlas. ¿Útil para qué? ¿A mí para qué me sirve saber que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil? Observe por favor que nuevamente nos habla de poder y autoridad. ¿Para qué es útil? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué beneficio encontramos ahí en ella? Nos sirve para enseñar y ser enseñados. Nos sirve para redarguir y ser redarguidos. Para corregir y ser corregidos. Para instruir y ser instruidos. ¿Se da cuenta? Todo nos apunta a nuestra sujeción a dicha autoridad. La utilidad de las escrituras no está en los autores humanos, sino en las propias escrituras. No son los autores los que le dan utilidad a la escritura, sino son las escrituras las que afirman por sí mismas que son útiles. Ella misma habla por sí misma. La Biblia, mis amados, asimismo afirma que es totalmente suficiente y que es inerrante. Las Escrituras afirman con su absoluta suficiencia en la proclamación de su poder. Isaías 55:11 nos dice que así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Esta es la palabra del Señor y dice que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. La palabra de Dios no fracasa, mis amados, no volverá vacía. La palabra hará lo que Dios quiera y será prosperada en aquello para lo cual Dios la envió. La palabra de Dios asimismo se declara inerrante y se declara infalible. El Salmo 12, versículo 6 dice que las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Juan capítulo 10, versículo 35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y me encanta esta declaración, dice, y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice, porque de cierto os digo, y esta expresión es muy importante, cuando el Señor la usa es porque va a decir algo muy importante. Y de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, está poniendo un límite, está poniendo una fecha, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Mis amados, la Biblia misma declara que es inerrante y que es infalible. Y puesto que no se equivoca y no contiene ningún error, es absolutamente verdadera y es digna de toda nuestra confianza y de todo nuestro total compromiso en su exposición. Amén. Punto número 2. ¿Cómo nos convencemos acerca del poder y la autoridad de las Escrituras? La primera pregunta que debemos hacernos, mis amados, cuando hablamos acerca del poder y la autoridad, yo creo que sería ir un poquito más atrás e ir a la definición misma. ¿Qué es la autoridad? Algunas personas dicen que el argumento de que la Escritura es la máxima autoridad, porque la Biblia así lo enseña, como lo hemos venido diciendo, algunas personas dicen que ese argumento no tiene validez. Que la Escritura misma diga que es la autoridad no tiene validez. Algunas personas opinan eso. Pero por definición, la autoridad final no puede descansar sobre otra autoridad. Dice el teólogo y pastor holandés Herman Bavinck lo siguiente, y cito: la verdad de un principio fundamental, el principium, no se puede probar, solo se puede reconocer. La verdad, vuelvo a repetir, la verdad es un principio fundamental, no se puede probar, solo se puede reconocer. Fin de la cita. Mis amados, la cuestión de la autoridad se puede resumir en la siguiente pregunta, que yo estoy seguro de que todos en algún momento, con mucho respeto estoy seguro, se ha hecho. ¿Cómo se convence uno de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? ¿Cómo estar seguros? Definir la autoridad es complicado y sencillo al mismo tiempo. Es complicado porque muchas veces las formas o las expresiones de lo que llamamos autoridad nos confunde por los abusos o las contradicciones de lo que entendemos como autoridad. Y mucho más en esta época posmoderna que duda, cuestiona y quiere erradicar toda noción de autoridad. Definir la autoridad es sencillo también porque cualquier diccionario nos ofrece esta definición. Por ejemplo, el diccionario de Oxford nos ofrece una definición aceptable. Y dice, y cito, el poder para imponer obediencia o el derecho de hacerlo. Autoridad es la supremacía moral o legal, el derecho a tomar o a aplicar una decisión final. Fin de la cita. En el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como autoridad, exousia, aparece unas 102 veces y nos transmite una idea semejante. El poder para imponer obediencia, el derecho a hacerlo, supremacía moral o legal, derecho a tomar o aplicar una decisión final. Pero mis amados, desde la perspectiva bíblica, la autoridad original y final se encuentra en Dios únicamente. Cuando miramos autoridades seculares, vemos una autoridad oligárquica que depende de unos cuantos, una autoridad hereditaria que depende de una familia, una autoridad que es, vamos a decirlo, democrática, es decir, que se da por voto popular del pueblo, una autoridad despótica que es ejercida de una manera perversa por una persona o varias personas, una autoridad personal que depende de una sola persona. Podemos ver diferentes formas de autoridad, pero cuando hablamos de la autoridad de Dios, permítame decirle lo siguiente: Dios es la autoridad original y final, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Señor no hereda su autoridad, el Señor no recibe su autoridad, simplemente porque no hay nadie mayor ni existente fuera de Él para otorgársela. El Señor no obtuvo su autoridad por medio de voto popular, porque Él es el rey, no el presidente, no el magistrado. Él es el rey, el Señor. El Señor no usurpó su autoridad, porque no había nadie a quien quitarse. Él no puede robarse a sí mismo. Es más, mis amados, la autoridad ya era suya y siempre lo ha sido. La autoridad de Dios se hace patente e incuestionable en 3 hechos básicos. Apunte porque esto es teología básica.
La autoridad de Dios se hace patente e incuestionable en tres hechos básicos. Número uno, Dios es el creador de todo el universo. Observe Génesis capítulo 1 y 2. Dos, Dios es el propietario, el dueño, el Señor de toda la tierra y todo su contenido, dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y por consecuencia lógica, al ser el creador y ser el dueño, él, punto número 3, él será su destructor. ¿Por qué? Porque si yo creo algo y si yo soy el dueño, tengo la autoridad para destruirlo cuando me plazca. Por esa razón, mis amados, Dios es la autoridad absoluta. No hay nadie por encima de él. Porque Él es el creador, porque Él es el dueño, porque Él es el único que puede destruir. Observe lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor, no el día del magistrado, no el día del presidente, no el día del terrorista. El día del Señor vendrá, hace una comparación como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, se lo voy a poner muy simple. ¿Cómo puedo estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, si Dios es la autoridad suprema y las escrituras, que son su palabra, tienen su origen en Él, podemos concluir, ergo, por simple lógica, que la palabra de Dios es la autoridad suprema. Porque Dios es la autoridad y su palabra viene de Dios, entonces la Biblia, la palabra de Dios, es la autoridad suprema. Mateo 28:18 son las palabras de Cristo diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Filipenses 2:10, Pablo nos recuerda que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra e incluso, dice, enfatiza, debajo de la tierra. Cristo tiene toda autoridad, mis amados, en el universo y su palabra así lo convoca. La carta de Judas capítulo 2 versículo 5 dice: al único, porque solo hay uno, y sabio Dios de toda sabiduría, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Punto número 3. Este me encanta y aquí quiero que me preste toda su atención, porque aquí vamos a ver algo que me parece fundamental y me parece glorioso. Punto número 3. El poder y la autoridad de las Escrituras desde la perspectiva de Cristo mismo. Mis amados, no puede haber mayor peso y testimonio para cualquier persona que se proclame cristiana que la perspectiva y la opinión y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. No hay mayor testimonio que la palabra de Cristo. Y Cristo nos da testimonio, nos da ejemplo, nos ofrece declaraciones clave acerca del carácter, de la naturaleza y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Es prácticamente objeto de un estudio exhaustivo que tendríamos que dedicarnos toda la semana entera a estudiar el panorama de Cristo acerca de la palabra. Pero quiero que me acompañe con las Escrituras y quiero que me acompañe con mucho cuidado en algunos puntos clave acerca de la perspectiva de Cristo acerca de las Escrituras. Y vamos a ver que Cristo, en primer lugar, afirmó la autoridad de las Escrituras. Por mencionar algunos ejemplos, podemos ver que cuando el Señor fue llevado al desierto, Satanás lo tentó con el reto de convertir las piedras en pan. A lo que el Señor responde, lo que usted conoce: no solo de pan vivirá el hombre. Al hacerlo, el Señor Jesús citó el texto de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3.
Posteriormente, enseguida, cuando el diablo le hace la referencia al Salmo 91, torciendo las escrituras como él acostumbra, él hace una tentación acerca de la promesa bíblica de protección de Dios para sus hijos, a lo que el Señor refuta con destreza, citando Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesucristo obtiene victoria final en esta tentación, en esta ocasión, a la invitación falsa de fama, de privilegio, de gloria personal, porque Él le responde y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y al hacerlo, Él citó Deuteronomio 6:13, Deuteronomio 10:20. Mis amados, es la palabra de Dios la que pone el punto final acerca de toda discusión en la tentación. Otro segundo ejemplo. Cuando se acusa a los discípulos acerca de no observar las leyes del sábado. El Señor alude a los principios básicos de la ley, citando primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 6, como justificación de sus acciones. Hablando acerca de por qué ellos recogían espigas en el día de reposo, y les habla a ellos de cuando David estaba huyendo y comió pan de la mesa de la proposición. Otro tercer ejemplo es cuando le increpan sus adversarios acerca del divorcio. El Señor no recurre, fíjese, esto es muy interesante, el Señor no recurre a la tradición rabínica. Él no apeló a lo que diría el rabino tal o el erudito tal o el teólogo tal, como lo hacen muchos hoy en día. No está mal estudiar a teólogos, no está mal ir a los académicos, pero lo que le da fundamento a todas nuestras declaraciones y a todas nuestras acciones dentro y fuera de la congregación en nuestra vida cotidiana es la palabra de Dios. Y el Señor, hablando acerca del divorcio, no va a la tradición, no va a los académicos, va al texto, va al origen. Dice, más en el principio no fue así. Él va a Génesis capítulo 2, él va a Deuteronomio capítulo 24. Cuarto ejemplo, cuando el Señor purifica el templo, desarrolla su argumento a partir de dos textos, de Isaías 56:7 y de Jeremías 7:11, acerca de cuando dice que su casa de oración, que Dios ha puesto su templo como casa de oración para todos los pueblos y que ellos la han convertido en cueva de ladrones. Repetidamente el Señor les cuestiona una y otra vez y les pregunta, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? Tal parece que el Señor se burla, o tal parece más bien que el Señor los confronta con su ignorancia, los confronta con su incredulidad, los confronta con su malicia, porque los que estaban preguntando no eran personas ignorantes, los que estaban preguntando eran personas que se dedicaban a estudiar y a memorizar el texto bíblico, pero no creían que fuera la palabra de Dios porque no reconocían su poder y su autoridad. El mismo Señor Jesús les dice que si ellos realmente amaran la palabra de Dios, creerían en el Señor Jesucristo. Quinto y último ejemplo. En el camino de Emaús, en el capítulo de Lucas 24, el Señor Jesús confirma la necesidad del cumplimiento de todas las cosas que estaban escritas sobre él mismo. Recuerde que los discípulos van caminando de regreso a Emaús, el Señor resucitado se encuentra con ellos y les refrenda la necesidad del cumplimiento de lo que estaba escrito en su vida, en su muerte y en su resurrección. En Jerusalén, por ejemplo, se presenta en una reunión de sus discípulos declarando no solo lo que había sucedido y por qué, sino el futuro testimonio de él y de su obra a través de la iglesia que iba a nacer en el día de Pentecostés. Una y otra vez, el Señor afirma la autoridad y el poder de la sola Escritura. Podemos ver también que el Señor Jesús afirmó la veracidad de las Escrituras. El Antiguo Testamento contiene
Más de 3.800 afirmaciones claras y directas de lo que está escrito es palabra de Dios. Y el Señor Jesús consideraba las Escrituras como las propias y verdaderas palabras de Dios mismo. Claro que sí, porque Él mismo es la palabra, es el verbo. Él dijo en su oración al Padre en Juan 17, Él hizo la declaración, dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo aseguró, creyó y confirmó el carácter veraz e histórico de las Escrituras. Deje de andar buscando que el hombre pruebe las Escrituras. Las Escrituras se prueban a sí mismas y es Cristo mismo, el autor, el que dijo hágase la luz, el principio y el fin, el que nos dice que la Biblia es veraz y es histórica en sus Escrituras. Por ejemplo, el Señor Jesús aseguró la existencia y la veracidad de la creación, el fundamento firme del matrimonio. Él aseguró la existencia y el testimonio histórico de Adán y de Eva, de Abel, cuando habló de su sangre derramada, de Noé, cuando habló de la similitud de sus días con los nuestros, acerca de la indiferencia al juicio de Dios. Que nuestros días son como los días de Noé, en los que se casaban y se daban en casamiento. El Señor Jesús afirmó y aseguró la existencia, el testimonio y la obra de personas como Abraham, como Isaac, como Jacob, diciendo que Dios no es de vivos, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Habla de ellos como vivos y presentes. Él habla de que Dios levantaría hijos de Abraham incluso de las piedras. Él habló acerca de Lot y de su esposa en Lucas 17, 28. Él habló de Moisés, de David, de Salomón. Incluso habló de la reina de Saba en Mateo 12, 42. Él afirmó y confirmó la existencia de Elías y del acontecimiento con la viuda de Sidón en Lucas 4, 25 al 26. Él confirmó el testimonio y aseguró la obra de personas como Eliseo, y para vergüenza de los creyentes judíos incrédulos, la respuesta de Naamán el sirio en Lucas 24, 27. Él aseguró acerca de Jonás y el pez en Mateo 12 del 39 al 41, de Zacarías y su martirio, Mateo 23, 35. Acerca de las visiones desoladoras de Daniel en Mateo 24, 15. Por solo mencionar algunas referencias. Mis amados, el Señor Jesús no solo constató sin reservas acerca de la veracidad histórica de las personas mencionadas. Hoy, mis amados, hay muchos pastores, hay muchos falsos maestros, muchos pseudoteólogos, muchos predicadores, muchos seminaristas que estudian en seminarios impíos, donde les enseñan a cuestionar, a dudar la palabra de Dios, la veracidad histórica de la palabra de Dios. Cuando usted escuche que cuestionan las Escrituras, cuando usted escuche un sermón que apunta al liberalismo, por favor levántese y huya de ahí. Porque están cuestionando lo que Cristo afirmó. Cristo aseguró que estas personas existieron y que estas personas hicieron lo que la Biblia dice. El Señor Jesús constató la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Él lo dice en Mateo capítulo 11. El Señor Jesucristo constató que Jonás estuvo en el vientre del gran pez en Mateo 12:40. El Señor Jesús constató el arrepentimiento de la ciudad de Nínive por la predicación de Jonás en Lucas 11 del 30 al 32. El Señor Jesús constató el diluvio universal en los días de Noé en Mateo 24. El Señor Jesús constató la provisión milagrosa sobrenatural del maná durante 40 años en el desierto, en el gran capítulo de Juan 6. Mis amados, nuestro Señor y Salvador no solamente creyó, aseguró, confirmó y constató la autoridad de las Escrituras, sino también, y esto es glorioso, porque aún siendo el Hijo de Dios,
En su humanidad, el Señor se sometió al examen y se sometió a la guía y a la regla tajante, clara y universal de la autoridad de las Escrituras. Él, dice el texto de Gálatas, que nació bajo la ley, nació de mujer y nació bajo la ley para liberarnos, para cumplir las Escrituras. Él lo dice en Mateo 5:17, que Él no había venido para abrogar o para abolir, sino para cumplir las Escrituras. Incluso en el versículo siguiente, en el versículo 18 y 19, el Señor asegura que cualquier violación o invitación a desobedecer las Escrituras acarreaba consecuencias eternas. El Señor Jesús, cuando culmina el glorioso Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, la audiencia que le escuchaba, dice que el Señor no enseñaba como los escribas, Él hablaba con autoridad. No solo autoridad divina, sino que Él hablaba con el respaldo de la autoridad del testimonio que otorga la obediencia. Él se sometió a los principios, requisitos y leyes de las Escrituras. Él dijo en Juan 5:31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Con esta declaración, mis amados, el Señor Jesús no estaba negando la veracidad de su testimonio, sino al contrario, se sometía al escrutinio público de su integridad, de sus palabras, de sus obras, a la luz del texto bíblico, apelando al testimonio que debe haber de 2 o más testigos, según lo indica la palabra de Dios en Deuteronomio 17:6 o en Deuteronomio 19:15. Cristo se sometió a la sola Escritura. Mis amados, en Cristo y solo en Él descansa el poder y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Mis amados, tenemos un Dios bueno que nos habla, no un Dios mudo. Tenemos un Dios misericordioso que se comunica con nosotros. La teología nos dice que Dios se comunica con nosotros a través de revelación. A través de la revelación general en la creación, como dice Romanos 1:20, pero Él se comunica a través de revelación especial a través de las Sagradas Escrituras. Mis amados, Dios nos habla. Dios se comunica con nosotros, ya lo ha hecho y lo sigue haciendo, y lo hace a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, revelada en las Escrituras. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el pasado, ahora lo hace, hablándonos a ti y a mí por medio de su Hijo. Mis amados, es el Hijo de Dios el que nos habla con poder y autoridad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos habla como quien le habla a su pueblo, como un rey. Nos habla como quien le habla a su rebaño, como un pastor. Nos habla como quien le habla a sus hijos, como un padre amoroso. Mis amados, es la Biblia la que nos revela que Jesús es el Hijo de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. Felipe pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y si tú conoces a Cristo, conoces a Dios. Y solamente puedes conocerle a través de la Escritura. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, introduce este glorioso Evangelio que nos presenta la divinidad del Hijo de Dios, haciendo la siguiente declaración. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mis amados, si usted y yo deseamos conocer a Cristo, sepa usted que solo es posible conocer a Dios al conocer a Cristo, y solo se puede conocer a Cristo
No por las películas de Semana Santa, no por lo que los hombres dicen acerca de Él, sino por lo que la Biblia misma, su propia palabra, su propio testimonio dice de Él mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia nos habla de Cristo. Y Cristo nos habla de la Escritura. Juan 5:39, el Señor le reprocha a los fariseos y les dice: escudriñad las Escrituras. Y esto también cabe para ti, para mí en esta mañana. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y escuche esto: ellas, dice el Señor, son las que dan testimonio de mí. Fuera de la Escritura usted no puede conocer verdaderamente a Cristo, verdaderamente el Evangelio. Fuera de la Escritura y de la predicación fiel del texto bíblico no hay salvación. En Génesis, Él es la simiente de la mujer. En el libro del Éxodo, Cristo es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube y la columna de fuego, la que nos cuida, la que nos da calor, la que nos guía. En Deuteronomio, Él es un profeta mayor que Moisés, el profeta prometido. En el libro de Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En el libro de Jueces, Cristo es el juez dador de la ley, el juez que no muere, el juez que no falla. En Ruth, Él es nuestro voz, nuestro redentor. En el primer y segundo libro de Samuel, Él es nuestro profeta fiel, similar a Samuel. En primer y segundo libro de los Reyes, Él es el rey que gobierna. Vemos que a través de todos estos reyes de Judá, de Israel, del norte, del sur, vemos que a pesar de todos los gobiernos de los hombres, hay una autoridad más alta en Israel, en Palestina, en Asia, en África, en China, en Europa, en el mundo entero. Hay un rey que gobierna. Eso es lo que la Biblia dice, que los políticos, reyes van, reyes vienen, gobernadores van, gobernadores vienen, pero Dios es el rey que gobierna y su trono no ha estado vacío nunca. En el primer y segundo libro de las Crónicas, Él nuevamente nos refiere que Él es el rey soberano, el rey que gobierna. En el libro de Esdras, un libro que se escribe en el retorno de la cautividad babilónica, Dios nos dice que Él es el escriba fiel. Cristo, Esdras es un tipo de Cristo, es una persona que ama las Escrituras y que se dedica a obedecerlas y a hacerlas cumplir. En el libro de Nehemías, Él es el constructor de los muros derribados. En el libro de Esther, Cristo es nuestro Mardoqueo, nuestro consejero, nuestro protector. Él es el que nos aconseja. En el libro de Job, Él es el Redentor que vive. ¿Puede decir amén a eso? En el libro de los Salmos, Él es, como dice el Salmo 23, nuestro pastor, y en Él nada nos falta. En el libro de Proverbios, Él es nuestra sabiduría. Recuerde que Proverbios nos dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dios es nuestra sabiduría. En el libro de Eclesiastés, Él es el predicador. Él es aquel que nos dice que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y obedece sus mandamientos. En el libro de Cantar de los Cantares, Él es el amado, el esposo. En el libro del profeta Isaías, Él es el príncipe de paz y nada más y nada menos que el Mesías, el siervo, el ungido de Jehová. En el libro de Jeremías y en el libro de Lamentaciones, Cristo es el profeta que llora, el profeta que gime. En el libro del profeta Ezequiel, Él es la figura de los 4 seres vivientes. Maravilloso, incomprensible. En el libro de Daniel, Él es el 4.º hombre en el horno de fuego. Aquel que nos acompaña en medio de la adversidad.
el que nos libera de la opresión de nuestros enemigos. En el libro del profeta Oseas, Él es el esposo eterno que nos ama a pesar de nuestra ingratitud y nuestra infidelidad. En el libro de Joel, Cristo es el que nos bautiza con el Espíritu Santo, el que nos da poder. En el libro del profeta Amós, Él es el león que ruge. En el libro de Abdías, Él es aquel que salva al remanente. En el libro de Jonás, Él es el misionero de salvación. En el libro de Miqueas, Él es el Señor en Israel y nuestra paz. En el libro de Nahum, Él es el vengador y el que trae buenas nuevas. En Habacuc, Él es el atalaya que clama por arrepentimiento. Aquel que dice que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque no falte el producto del olivo y en los labrados no den mantenimiento, dice el profeta que con todo él se alegrará en Jehová y se gozará en el Dios de su salvación. Es Habacuc el que dice: he oído tu palabra y temí, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Es Habacuc el que nos dice que el justo por la fe vivirá. En Sofonías, Cristo es el Señor poderoso para salvar. En Ageo, Él es el deseado de las naciones, aquel que llenará de gloria la casa, aquel al que pertenece la plata y el oro. En Zacarías, Él es el Rey de Sión y el manantial abierto para todas las naciones. En el libro de Malaquías, con el que culmina el Antiguo Testamento, Cristo es el sol de justicia. ¿Ya se cansó? Porque todavía nos falta el Nuevo Testamento. Dele la gloria a su Señor, porque la palabra nos muestra a Cristo. No se canse de Cristo, no se canse de su palabra, no se canse de maravillarse por el poder y la autoridad de la palabra inerrante, de la sola Escritura. Aquí está Cristo, mi amado. Aquí está Cristo. El Antiguo Testamento nos promete, nos muestra, nos revela a Cristo. Y el Nuevo Testamento lo manifiesta con poder. En el Evangelio según San Mateo, Cristo es el Mesías de todos los hombres, el Mesías de Israel. En el Evangelio según San Marcos, Él es el siervo perfecto. En el Evangelio de Lucas, Él es el divino hombre. En el Evangelio de Juan, Él es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne. En Hechos de los Apóstoles, Cristo es el que promete y envía al Espíritu Santo a su iglesia. En la carta de Pablo a los Romanos, Cristo es el que justifica por la fe. En la primera y segunda carta a los Corintios, Cristo es el que unifica y santifica a su iglesia. En la carta de Pablo a los Gálatas, Él es el que nos ha redimido de la maldición de la ley. A su nombre, gloria. En la carta de Pablo a los Efesios, Él es el esposo de la iglesia, que nos ama como Cristo amó a la iglesia y ha dado su vida por ella, y la purifica y la santifica y se la presentará a sí mismo sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Dele gloria a su Cristo. El Nuevo Testamento nos dice en la carta de Pablo a los Filipenses que Cristo es el gozo de nuestra salvación. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia. En la carta de Pablo a los Colosenses, Cristo es la plenitud de la deidad, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En la primera y segunda carta a los Tesalonicenses, Cristo es el Rey que viene. En la primera y segunda carta a Timoteo, Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. En la carta de Pablo a Tito, Cristo es la palabra fiel.
En la carta de Pablo a Filemón, Cristo es el que paga nuestra deuda, el que intercede por nosotros. En la carta a los Hebreos, Cristo es aquel que es superior a los ángeles, superior a la ley, superior a Moisés. En Santiago, Él es la fe, Él es las obras, Él es el médico eterno. En la primera y segunda carta de Pedro, Cristo es el príncipe de los pastores. En la primera, segunda, tercera carta de Juan, Cristo es el amor. Dios es amor. Y finalmente, mis amados, me falta una. En Judas, en la carta de Judas, Cristo es aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Y Apocalipsis concluye el testimonio bíblico diciéndonos que Cristo es el alfa y el omega, el primero y el último, el que es, el que era, el que ha de venir, el Rey de reyes y Señor de señores. No sé tú, mi amado, mi amada, pero yo me maravillo al contemplar el rostro de Cristo en las Escrituras. Mi amado, mi amada, en las Escrituras Dios nos ha revelado su más potente poder y su suprema autoridad por medio de la revelación de su Hijo Jesucristo. Ahí en las Sagradas Escrituras está la luz, ahí está la guía, ahí está el camino, ahí está la verdad, ahí está la vida, el poder y la autoridad de la iglesia. Quiero invitarte, mi amado, mi amada, en esta mañana a creer en el Señor Jesucristo, a venir a Él hoy en arrepentimiento y fe. Confiesa tus pecados ahora mismo. Escríbelos si es necesario. Y determina con la ayuda de Dios abandonarlos por completo. Si tienes una Biblia en la mano, te animo a leerla diariamente, frecuentemente, atentamente y en oración. Te animo a hacer caso de los consejos y a poner en práctica sus instrucciones que son para tu bien, para tu beneficio, para tu bendición, pero sobre todo para la gloria de Dios. Y las cuales te van a ayudar a crecer en tu fe. Nosotros queremos animarte a que no te cierres. No vas a entender todo de golpe. La Biblia, al ser palabra de Dios, a veces nos abruma, como seguramente en esta mañana estás abrumado o abrumada. Pero acércate poco a poco. Dios te va a ayudar a entender su palabra. Quiero animarte a que busques una iglesia bíblica donde se predique la palabra de Dios y una iglesia fiel. A que busques pastores y maestros que te enseñen las Escrituras y que te apacienten a través de sus testimonios. Que te enseñen solo lo que está escrito aquí. Ahora quiero decirte una cosa, si tú no tienes una Biblia, por favor, escríbenos. Y con mucho gusto, sin costo alguno, te haremos llegar una hasta donde estés. Mis amados, para quien busca su palabra, no hay obstáculos. Su palabra es vida, su palabra es paz, su palabra es Cristo. Mis amados, reformemos nuestra fe, conociendo el poder y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Dice el texto, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Quiero darte gracias porque nuestro corazón, nuestra vida, nuestra existencia, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno que nos habla. Tú eres un Dios misericordioso que se comunica con nosotros a través de tu palabra. Y tu palabra se hizo carne y habitó entre nosotros
y vimos a través de él tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias porque tu palabra podemos verla cumplida, manifestada, revelada en Jesucristo. Yo te ruego que en esta mañana, Señor, hayas abierto nuestros ojos y hayas quebrantado nuestros corazones incrédulos a creer, a amar y obedecer y a reverenciar tu palabra, a hacer de ella, Señor, nuestra guía y nuestra ley en cada paso de cada día, a orar con ella, a pensar en ella, a amarla, a creerla, a vivirla. Gracias, Señor, por tu palabra que está disponible a nuestro idioma, que podemos leerla con libertad, que podemos creerla sin que nadie nos ponga una pistola en la cabeza. Oramos, Señor, para que en naciones donde no te creen, donde no creen en ti, donde tu palabra está prohibida, llegue, Señor, la Sagrada Escritura. Oramos, Señor, que aquí donde hay libertad, donde se desprecia tu palabra, donde, Señor, nos inclinamos a las tradiciones, a las palabras de los hombres, donde, Señor, donde se ha hecho un lado a la Sagrada Escritura, tu palabra se enclave en el centro, Señor, de los corazones, de las mentes, de las vidas de tu iglesia. Por favor, Señor, en nuestros días permítenos ver un avivamiento, una reforma basado en la sola Escritura. Señor, cambia nuestras vidas al ser contemplados por tu palabra, marcados por ella. Te agradecemos este tiempo, Señor, en tu palabra, y te bendecimos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, y en su nombre decimos amén. Mi amado, mi amada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie Reformando Nuestra Fe. Es octubre, mes de la Reforma, y más allá de recordar a los hombres que la hicieron posible en el siglo XVI, queremos recordar el poder que la hizo posible, la Sagrada Escritura. Vamos a examinar a lo largo de las siguientes semanas, con la ayuda de Dios, claro está, los principios, las bases, las columnas de la Reforma que estaban aquí, de aquí salieron. Ellos no se las inventaron. La sola fe, la sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Así que le animo a que nos acompañe en las próximas semanas. Recuerde que los miércoles son miércoles de estudio. Estamos estudiando fundamentos de la fe, los atributos de Dios. Estamos llegando a cosas increíbles, increíbles. Recuerde que el Ministerios Voz que Clama es un ministerio que está comprometido con la palabra de Dios. Recuerde que estamos nosotros, con la ayuda de Dios, pues compartiendo nuestros materiales a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Spotify, a través de SoundCloud, y por ahí también algunos textos y enseñanzas visuales a través de Instagram. Ministerios Voz que Clama, MBC, recuerde, ahí nos encuentra en redes sociales. Si este mensaje ha sido de bendición para usted, para su vida, compártalo, háganos favor de compartirlo con sus amigos y familiares, y amablemente y humildemente le agradecemos su presencia, su apoyo. Sígalo haciendo, por favor, porque esto no es un trabajo de uno, es un trabajo de muchos, ¿verdad? Queremos que más personas escuchen la palabra de Dios en nuestros tiempos. Apóyenos con sus oraciones, apóyenos con cualquier trabajo, cualquier apoyo que pueda darnos, apóyenos con sus ofrendas, por favor, y pues bueno, se lo vamos a agradecer. Más bienaventurado es dar que recibir. Gracias por estar con nosotros. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga. Reciba un fuerte y cariñoso abrazo. Nos estamos viendo, nos estamos escribiendo, por aquí andamos, estamos a su servicio. Se despide de ustedes su hermano Daniel Puga, y pues nos vemos en la próxima sesión, el próximo domingo. Y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.